Salud. Salud. Feliz 9 de julio. 9. Ponemos la tapa, le ponemos caloría encima y nos vamos a tomar vino mientras esto se cocina. Hoy lo tenemos a Togo de asistente. ¿Qué es esto? Cocinero. No. El cocinero nuestro. ¿Cuál es el menú, papá? ¿Cuál es el menú, papá? Él también quiere celebrar, ¿no? Ya, ¿Qué bueno. tal, familia? ¿Cómo están? Hola, hola. Saludos desde Canadá. Sí, un día bastante especial, ya que hoy vamos a cocinar para celebrar el 9 de julio. Día de la Independencia de Argentina. Y sí, aquí estamos preparando. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Carbonada. No. Ah, no. Es italiano. ¿Eh? ¿Tiene nombre este plato? No sé. Sí, Estamos haciendo vamos a algo hacer, nuevo. hoy vamos a cocinar de una manera totalmente distinta. Los vamos a llevar al año 1600, a Europa del 1600 y a Norteamérica del 1700. Vamos a cocinar en un recipiente que aquí lo llaman Dutch Oven, es originario de Holanda. Ya, significa horno holandés, Sí. el nombre de esta olla, Sí, ¿no? es toda hecha en hierro fundido y es una especie de olla horno. Y hoy la vamos a usar de las dos formas. Ya van a ver, yo les voy a mostrar. La comida sale con un sabor bastante particular cuando uno cocina ese tipo de utensilios. Y se lo puede comparar como cocinando al disco, pero de otra forma un poquito más diferente, distinta. Hoy vamos a hacer un pollo a la colonial. ¿Por qué a la colonial? Vendría a ser un pollo más tipo al disco, si se quiere, pero a la colonial por la forma en que lo vamos a cocinar. Yo le puse el nombre. Okay. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí todos los ingredientes. Por supuesto van a ser pollo, tenemos pechugas, tenemos Piernas. pata, tenemos muslo, que no me acordaba el otro día cómo se decía, yo dije cadera, pero es muslo. Gracias a todos los que me corrigieron, unos cuantos. Pero no se olviden que después de 50 años hay muchas palabras que si no las usamos todos los días, Ya. y aparte, Desaparecen. vejez también, ¿no? ¿Qué más tenemos? Le vamos a poner el ingrediente especial que a mí me gusta utilizar todo el tiempo, que es el chorizo picante. Le vamos a agregar tocino o bacon. Tenemos hongos, ajo, perejil, zanahoria, pimientos rojos y amarillos, cebolla. Va a llevar un poco de salsa de tomate, vino blanco, caldo de pollo y bueno, los condimentos que son el orégano, va a tener un poco de paprika o pimentón, como quieran llamarlo, pimienta, sal. Le puse también un ají picante, ¡para que pique! Arvejas y lo vamos a acompañar todo con Pasta de su mariposa. una pasta. Questa originaria d'Italia, questa. Es una pasta italiana, esta viene de Italia y tiene 6 sabores. Le llaman papillon, que significa mariposa, ¿no? O sea que tienen beterraga, espinaca, cúrcuma, pimiento, black carrot, zanahoria negra. Oh, ¿eso existe? Parece que ser. Ok. Como lo ven, es todo colorido. Ahí está, de todo tipo de colores. O sea que tenemos 2 paquetitos de pasta. Y con la salsa que salga de este pollo a la colonial, la vamos a rociar. Tenemos pan baguette. Pero tendría que haberlo introducido primero y lo pongo al final. ¿Cómo es eso? Hoy nos vamos con un par de vinitos. Este blanco es para cocinar, o sea, para ponerle, pero igual lo vamos a... Bueno. Alguien ya abrió esta botella, no sé quién o cuándo. Culpable totalmente. Lo quería probar y me gustó un poquito, así que me tomé 2 copitas chicas nomás. Ariel va a tomar de este porque a ella no le gusta el vino tinto, ¿verdad, Arielita? Sí. Hoy, como es un almuerzo tipo colonial, aquella época, año 1600, 1700,
Ustedes saben que no había mucha cosa finoli por aquella época. Así que hemos buscado dos vinos tipo... De mesa, ¿no? De mesa, nada súper, porque no queríamos poner un vino, qué sé yo, un vino añejo, una cosa de más categoría, con una comida que tiene que ser de los colonos, de aquella gente que tal vez, si tenían vino, quién sabe lo que era, más vino que vinagre tal vez, ¿no? O sea que este es un vino argentino que se llama Fusión y es un Chenin y Chardonnay. No les digo la fecha porque ni siquiera del 2019, hace 3 días que lo embotellaron. Así que bueno, ese es uno. Y este otro es uno de la bodega Trapiche, ¿okay? Se llama Pure, que ustedes en español le van a decir puré. Pero en inglés, este debe ser para exportación. En inglés es Pure, que significa puro. ¿Okay? Puré de papa, no es lo mismo. Miren, es un Malbec 100% y no tiene an oat. No ha estado en barricas. Sin barrica. Valle de Uco, Mendoza, 2018. Ariel va a probar el blanco. Yo ya lo probé, se deja tomar. Y nosotros ahora Tinto. tienen tapa de rosca. Ya, sin corcho. Pero a este le han dado 91 puntos. Okay, 91 de 100, no está mal. Y por supuesto, como nos está faltando el colorado, yo estoy feliz de la vida. Puedo tomar vino con tranquilidad, despacio y sin meterle el ojo, que digo, si no me apuro, se chupa todo. ¿Sabés cómo le dicen? El Samuel es peor que ladrillo de cuarta, ¿vieron? Chupa más que ladrillo de cuarta. Bob Esponja. Bob Esponja. Está en Nuevo Brunswick. Yeah. Salud. 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 Feliz 9 de julio. 9. ¿Te gustó? Bien livianito. Bien livianito. Yeah. Se deja tomar bien aquel. Este también está rico. Sí. No quema, es bien suave. Para hacer un vino simplón nomás, no está malo. Eso es lo malo de acostumbrarse a tomar vinos de una calidad un poquitito más elevada, ¿no? Que después, en la vida siempre todo es igual. Es muy fácil acostumbrarse a subir a la buena vida, a lo que está arriba. Lo difícil es bajar después, cuando uno tiene que volver a la realidad y tomarse los vinachos comunes nomás. Pero no, se deja beber. Yeah. No es nada que Yo lo diga. tomaría cualquier día, Sí, con un sí. almuerzo, una pasta, una carne. Sí. Está rico. Va a irle bien con la pasta y con el pollo pollo. al horno holandés que vamos a hacer hoy. Entonces, como les decía, el horno holandés, hoy yo lo voy a utilizar de dos formas distintas. La primera va a ser no como horno, porque necesito que se me fría bien el pollo. O sea que el primer paso, el primer proceso lo vamos a hacer con fuego abierto, y después, una vez que esto ya está bien doradito, porque si no se dora bien y se le saca esa marroncito alrededor, yeah. después le queda sabor como que fue hervida la carne, y eso no me gusta. A mí me gusta la carne que tenga sabor a asado, ¿no? O sea que vamos a asar bien la carne, el chorizo, el bacon, todo, y después, cuando ya lo tenemos que dejar la segunda cocción, ahí lo vamos a utilizar como horno. El horno verdaderamente dicho, que ya van a ver, tiene toda una técnica y les va a gustar. Estoy seguro que a la gente que le gustan las cosas de campo y la cocinada así al aire libre, se van a entusiasmar con este tipo de herramienta. Vamos a empezar. Empecemos, vamos afuera entonces. Vamos, un traguito más antes. Okay. Salud. ¡Salud! Me tengo que inspirar, si no hay inspiración no hay buena comida. Vamos a probar un producto nuevo que mi esposa encontró en la tienda. Este viene de Irlanda y es para prender carbón, leña, todo. Son pastillitas que, según parece, van a funcionar bastante bien. Así que vamos a ver de qué se trata, ¿no? Okay. Así prendemos el fuego De otro modo. de otra manera distinta. Me acuerdo que teníamos unas negras que usamos para un asado en la nieve, ¿te acuerdas? Que hacía tanto viento que no lo podíamos encender. Sí, aquellas que usted esa vez habían sido para prender la pipa esa, ¿cómo se llama? La chuca. No sé cómo se llama. Eso ¿La que fuman chimenea? con agua. Ah, shisha. Shisha. ¿Era para shisha? Sí. Oh,
Yo prendo con lo que tengo a mano, ¿vieron? Ah, para juca, shisha. Shisha. Ya. Vamos a ver si agarra sin papel. Esa es mi curiosidad. A ver. Ah, la pucha. Oh, wow. Mira eso. Se enciende nomás. ¿Qué tal? Ahí está Togo, cuidando el vecindario, cuidando la casa. Tortellini, ¿por dónde andabas? ¿Y dónde está el Togi? Tup, 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 tup. Ahí está la señora. Como yo voy a cocinar con fuego o llama abierta y no quiero que se me enmugre toda, le puse un pedazo de aluminio abajo. Ajá, y tiene unos cuantos agujeros para que pueda salir bastante el calor. ok. Ahora la dejamos que se caliente y le vamos a poner dos tipos de aceite. Aceite de oliva, aceite de girasol, a pesar de que la etiqueta dice aceite de oliva, pero nosotros la llenamos con aceite común de girasol, porque el de oliva se quema muy rápido. Abracitos, besitos, besitos. Aquí lo tenemos a Togo descansando en el pasto. Ahora que hace bastante calor, él sufre un poco porque es bien peludito, bien negro, bien oscuro, así que se tiende a calentar un poco, ¿no? Así que estos días lo hemos estado llevando a nadar aquí al lago. Así que lo subimos al auto, manejamos y sí, se mete al agua. Le gusta nadar, todavía se acuerda. No te has olvidado cómo nadar, ¿no? Así que hemos estado haciendo eso casi todos los días, porque hemos tenido una ola de calor aquí en la provincia de Ontario, al sur de Ontario, y la temperatura ha sido entre 35 y 40 grados centígrados, que es bastante, ¿no, Togi? Sí, mis amiguitos. Gracias por llevarme a nadar. Me gusta mucho. Estoy muy agradecido, ¿no? Ok, vamos sacando el pollo. ¿Cuánto tiempo lo habremos freído? ¿10, 15 minutos, tal vez? Más o menos, sí. Ya. Por ahí andamos. Ahora lo voy a sacar un ratito nomás. Ajá, Sí, esto todavía no está condimentado, acuérdense. ok. Bueno, ahí ya tenemos incorporada la verdura, la salchicha, el bacon. Yo me estoy hidratando un poco porque está haciendo como 40 grados. Este verano ha sido algo que uno no sabe con qué quedarse. Si el frío del invierno o el calor del verano. Yo creo que el frío. Sí, ¿no? Ya. No se puede hacer nada, es imposible. Uno sale y es como que lo estuviesen derritiendo en la calle, ¿no? Ujú. El perro está desesperado, nosotros andamos malhumorados con este calor. No, el frío es lo mejor, yo pienso, ¿eh? Uno se siente activo cuando hay frío, cuando tiene ganas de hacer cosas. Ahora uno quiere estar desparramado en una silla, tomando vino. Así que bueno, les explico. Aquí ya les empecé a poner carbones encendidos ahí abajo, ¿ven? Ya. En los carbones esta tiene una patita. Ahí está la pata. Para darle lugar, para poder poner carbones ahí abajo. Y fíjense cómo hierve. Mira, ¿ven cómo hierve? Wow. De momento la única caloría fuerte que tiene esto son estos carboncitos que está aquí abajo, para que se den cuenta de la temperatura que levanta el hierro fundido, la fundición, ¿no? Acá abajo tengo un poquito de madera para ir calentando los carbones, que se vayan prendiendo, pero ahora ya estamos cocinando nada más que con esto que está aquí abajo, y una vez que le incorpore todo, le vamos a poner la tapa, y arriba de la tapa va carbón también, carbón prendido. Entonces es en ese momento que se convierte en un horno. Calor de abajo, calor de arriba, y usted puede hacer pan, puede hacer tortas, cocinar de lo que quiera. Es una herramienta, una cosa muy útil, y por algo la diseñaron y la empezaron a usar en aquella época, durante los años de la colonia, ¿no? Así que aquí los vegetales ya están prácticamente como tienen que estar.
el bacon y la salchicha ya se ha ido derritiendo. Le vamos a dar unos minutitos más. Después incorporamos nuevamente el pollo, le ponemos el vino, la salsa, los condimentos, un poco de caldo de pollo también. Ponemos la tapa, le ponemos caloría encima y nos vamos a tomar vino mientras esto se cocina. ¿Qué tal el plan? Muy buena idea. ¿A quién le va a ganar a Daniel haciendo planes? Aquí está. Ok, gente. Esto ya está como a mí me gusta. ¡Qué delicia! Ahora, hojitas de laurel. 3, 4. Pejeril. Orégano. A ver, esperen un poquito. ¿Está listo el orégano? Acá está. Oh, ya, está listo. De la quinta, aquí De la nace quinta. salvaje, ¿lo ven? Ok, Vamos. vamos. Orinada por todo y todo. Ahí van. Wow, extra sabor. Extra sabor, gracias. Extra Togo. sabor. Gracias, Togo. Pimentón. A ojo. No puede faltar. Vino blanco. ¿Cuánto le metemos? Mitad. ¿Medio litro? Un tercio. Entonces, estamos con esto. Revolvemos. Ahí va. ¿Se acuerdan del pollo? Que está ahí medio... Lo apoyé contra el fuego y mira, se quemó. ¡Ah! Salsa. Sal. Pepa. Fresquita. La muelen en el acto, siempre mejor. Mamita, ¿sienten el olor? Ya, huele muy rico. Sí. Ahí enjuagué el tachito para que no se desperdicie nada y le hace falta un poquito más de líquido. O sea que le pueden poner un poquito de agua. Si ustedes ven que no tienen caldo de pollo o algo por el estilo, un poco de agua hay que agregarle, ¿sí? Pero siempre acuérdense que a medida que uno le va agregando líquido, se le va diluyendo el condimento. O sea que al final prueban y si tienen que ajustar un poquito, ajustan. Yo voy a ajustar ahora en este momento. Ajusto. Hoy, caldo de pollo comprado. Muy buena calidad. Es inclusive hasta mejor del que uno hace en casa, ¿sí? Y no hay que andar rompiéndose la cesera. El que tiene tiempo y tiene huesos de pollo y todo eso lo puede hacer, pero en este momento nosotros no teníamos nada, eran las presas que íbamos a poner aquí. Bueno, les explico, Daniel siempre les enseña algo. Esto ya está cocinando, ahora le falta el hervor final, ¿no es cierto? Lo hemos dejado destapado para que evapore el vino, el alcohol del vino se va. Ahora le vamos a poner la tapa, ¿sí? Y les voy a mostrar cómo continúa la cocción. Primero le vamos a agregar un poquito de este caldo para que tenga un poquito más de líquido. Revolvemos bien. ¿Sí? Ustedes no se dan una idea del aroma que tiene esto. Esta es la tapa. Que, como ven, tiene 3 patitas. Porque esto se puede utilizar también así. Como sartén. Como una sartén para hacer panqueques, para freír pollo, lo que ustedes quieran lo pueden hacer. Pero en realidad es la tapa. Antes que nada, ven que tiene un número acá que dice 14. Todas estas traen un número. ¿Okay? Hay más chiquitas, más grandes, medianas. Ese número indica los quarts, los litros que pueden entrar adentro de la olla. O sea que esta tiene 14, es 14 litros. ¿Cómo funciona esto? Este número lo usamos, es muy importante también, porque eso indica la cantidad de carbones que usted va a necesitar para convertirlo en un horno. El número que sea, lo multiplica por 2. En este caso sería 14 más 14, 28. Significa mitad menos 3, mitad más 3. O sea, es 14, abajo menos 3, serían 11. 11 carbones en la parte de abajo y arriba mitad más 3, o sea, 14 más 3, 17 arriba. Y eso lo convierte en un horno y le va a dar a usted 350 grados Fahrenheit aquí adentro. Entonces ahí lo tienen. Y para este sistema, si ustedes pueden conseguir estos, que son los briquettes,
que son todos igualitos, para esto funcionan mejor, porque son todos uniformes. Si no tienen, carbón de leña dura nomás, ¿no? En lo posible, al borde. Lo mismo los de abajo. Especialmente, digamos, si usted va a hacer una torta o va a hacer alguna cosa en el horno que sea un pan, le tiene que tratar de poner más calor en el perímetro de afuera, porque si le pone mucho calor abajo o en el centro aquí, se le va a quemar adentro. O sea que hay que desparramarlo hacia los bordes y hacia afuera lo más posible. En este caso, como es una especie de guiso, no hace falta porque tiene jugo y lo único que uno quiere es que hierva y se cocine todo lo que está ahí adentro. Pero bueno, esa es la técnica. Otra cosa súper importante, algunas vienen con esto, otras no. Usted lo tiene que comprar aparte. ¿Qué es esto? Mira, fíjense. ¿Ok? Ni se les ocurra meter la mano. Si le hace así, le va a quedar media mano, va a quedar pegada ahí, ¿ok? O sea que una palabra de aviso y de caución para que no vayan a hacer cosas que no tienen que hacer si las consiguen. ¿Dónde pueden conseguir este aparato? Nosotros los compramos en Amazon. Yo pensaría que ustedes lo pueden conseguir en algún lugar también de esos. No sé si Amazon entrega en los países donde ustedes estén mirando este video. O Mercado Libre. Mercado Libre los puede tener. Hay cualquier cantidad de lugares donde usted puede sacar recetas para cocinar con este tipo de implemento. A mí me encanta porque me siento como que uno vuelve a la época de la colonia realmente. Así es como cocinaba esta gente en el año 1600, 1700 y hasta que se empezaron a tener las cocinas a leña, las cocinas económicas, de hierro también fundido, pero que ya eran cocinas, digamos, ¿no? También se puede utilizar con esto, ¿ok? Colgada de un trípode. Los venden aquí, tiene el trípode, 3 patas, una cadena con un gancho, uno engancha aquí, ¿no es cierto? Lo engancha de acá y lo pone sobre la llama misma, sobre fuego, eso ya sobre fuego abierto. O como hacían en aquella época de la colonia, ustedes habrán visto en las películas que las cocinas tenían un hogar, una chimenea, donde uno prácticamente podía entrar parado. Tenían esta altura, tenían así. Y allí atrás tenían un aparato de hierro que pivoteaba y tenía un gancho, ¿eh? Y ahí es donde con el gancho ese es donde se colgaban estas ollas. Abajo se les prendía el fuego y la gente se iba al campo a trabajar y dejaba esto andando todo el día, ¿no? Esto vendría a ser como, ¿cómo se llaman esas? El crock pot, como un crock pot. Sí, son esas cacerolas que hay hoy que uno las enchufa y tienen el timer electrónico y ustedes le ponen las horas, los minutos, la temperatura y se va al trabajo, y mientras usted está trabajando la cacerola o la olla le está cocinando el almuerzo para cuando llegue a casa. Este es el precursor rudo, crudo, bruto si se quiere, de lo mismo que tenemos hoy en el mercado. Y yo pienso que generalmente eran los niños los que se encargaban de ponerle, porque el carbón se agota, los carbones van a durar más o menos 1 hora. Y si usted tiene una presa ahí que la tiene que cocinar 2 horas, 2 horas y media, va a necesitar recambiar los carbones. Entonces yo pienso que ese sería el trabajo de los chicos. Mientras la mamá trabajaba, ordeñaba las vacas, lo que sea, el papá desmontaba el bosque para tener más tierra fértil que plantar, y a los chicos les decían, bueno, no te olvides que de aquí a 1 hora tenés que cambiar los carbones. Ahora les voy a mostrar adentro, en este ratito que estoy hablando, para que vean la temperatura que agarra esto, ¿sí? Como estamos haciendo las cosas bien salvajes hoy, ahí le metí un pedazo de una rama de un manzano para que pierda un poco el líquido. Si uno le deja la tapa y no tiene un agujerito por donde escapar, el líquido no se va a ningún lado. Entonces de esta manera se evapora y se va a ir secando de a poquitos. Eso es todo, gente. En un ratito ya va a estar listo. Vamos a hacer la pasta. Ok, entonces yo y mi hermana Ariel estamos a cargo de cocinar la pasta. Tenemos 2 paquetes, pero creo que solo vamos a usar uno. No, uno está bien. Ya, esto es medio kilo o un poquito más de 1 libra.
Y creo que va a ser suficiente para nuestro Estamos a grupito. dieta también. Ya. ¿Y cuánto hay que hervirlo? Me olvidé. ¿10 minutos será? 10 minutos. Voy a ver que leer el 5, 10 paquete. minutos, 8, 10 minutos. Me voy a fijar. Va a ser entre 10 y 12 minutos. Ahí dice en el paquete. Ok, le vamos a poner el segundo paquete porque alguien dice que él se va a comer un platazo. Aparentemente medio kilo de pasta no es suficiente para su Somos 1, 2, 3, 4. platazo. Un platazo. Entonces, Qué solazo. Es un sol de tormenta. Vamos a agregarle las dos últimas ingredientes. Arvejas, como lo llamen en su país de origen. Esto siempre se lo van a agregar al final porque ya están cocinadas. O sea que si usted se lo agrega cuando está esto cocinándose, se le van a deshacer todas, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. No traje medidor. Crema de leche. Esta es 5%. Usted, si no tiene crema de leche, le puede agregar un poco de maicena, un poquito de harina mezclada con agua, diluida, y se lo agrega, ¿sí? ¿una taza más o menos? Una taza. Aquí tenemos 300 ml. Ok. Medida campestre, ¿vieron? Y esto va a hacer que la salsa agarre ese color tan particular. Miren esto. Los fideos ya están. Vamos a colarlos. ¡Ah! ¡Saca! Quema. Uy, te vas a quemar, no. ¿Qué haces, papi? Tu papá tiene los dedos de amianto, ¿ok? Cuando los bomberos necesitan ayuda, lo llaman a tu papá y le dicen los dedos de amianto. Estos no se queman, son del año modelo 1954, Audrey, no los hacen más así.
esto ya está. Los fideos acaban de salir. El vino casi se acaba y estoy tratando de convencer aquí a la pata que traiga otra botella. Cuando vea que la botella está vacía, ahí tal vez me convencen. Es difícil vivir entre mujeres, ¿vieron? Menos mal que lo tengo a Togo, que es el único machito que me hace un poco de fuerza, porque si no... Vamos a sacar. ¡Oh! Miren eso. A ver, Audrey. Filme, Audrey. Fíjense. ¿Ah? Esto es una barbaridad. Ahí tienen nuestro pollito a la colonial. Ahora, les voy a explicar. Mi idea era llevar esto a la mesa, poner una tabla de picar de madera, ponerla en el medio de la mesa y servirse así a lo troglodita, ¿vieron? A lo neandertal. Pero bueno, tenemos una mesa de vidrio y esto pesa 1 tonelada. Mis hijas ganaron otra vez. Perdí nuevamente, así que vamos a sacar un poco en una... ¿Cucharón? Y vamos a hacerlo finoli. Exactamente. ¿Ok? Finoli. ¡Qué aroma! ¡Madre! Esto es... Ahí está el orégano. Che, ¿será que lo orinó el Togo de verdad este o no? Vamos a ver. Vamos a ver si tiene ese gustito extraordinario. Significa que el Togo le echó una pillada encima. Ok, vamos a sacar esto nomás, ¿sí? Ok, vamos. Vamos sirviendo el primer plato. Ya perdí un fideo en el camino. Una mariposa. Chao, mariposa. Ahí lo tienen. Voilà. Voilà. Pollo a la colonial en un horno holandés. Ahí está. En Canadá. En Canadá. Celebrando El 9 de julio. el 9 de julio. Feliz día, gente. Mejor que esto no podría haber salido. Dejamos un poco en la olla todavía porque hay mucha cantidad. Yo cociné para un par de días. Disculpen los pelos, pero me acabo de sacar la gorra porque dicen que... Yo sé que supuestamente es mala educación comer con un sombrero, una gorra en la mesa, pero después a uno le quedan los pelos locos. Y sí, esto está una delicia. No le voy a poner queso, ni parmesano, ni nada encima. Así, tal cual, con los sabores típicos de aquella época. Me imagino que en Norteamérica en aquella época no había parmesano, así que lo vamos a comer así, au naturel. Ok. Vamos a probar a ver cómo está esto. Buen provecho. Déjame ver. ¿Qué tal salió? Yo no sé qué es lo que tiene el hierro de fundición cuando uno cocina que le da otro sabor. No hay nada que hacerle. No es una olla de acero inoxidable, no es una olla esmaltada. Es hierro fundido, hierro de fundición, y le da un sabor a la comida. Es como cuando usted hace un bife o un steak que lo hacen esas planchas de fundición, y esto le da un sabor, pero un sabor súper particular. Arielita, ¿no me traes un par de hielitos? ¿Hace cuántas semanas que no tomamos? Una, papi. Okay. Una semana. Estamos tomando vino una vez a la semana y el resto de la semana me están alimentando con los Buddha Balls, ¿no? ¿Qué son de los Buddha Balls? Son un almuerzo muy saludable con espinaca y verduritas y un poco de proteína y semillitas. Ok, estoy como los canarios comiendo semillita con la lechuga. Entonces, ¿qué pasa? No hay carne, no hay nada de grasa, no hay vino, no hay pan, no hay mantequilla, no hay nada. En una palabra, es una dieta a muerte. ¿Será que me quieren matar? Ay, por favor. Ok, yo me voy a servir y empiezo a comer. Audrey, no cortes, Audrey. No cortes, ¿ah? Ok, porque después yo hablo y ella... Cuando hace el editing, ¿no? Ok. Pero sí, estamos comiendo de una manera que es más saludable imposible. Así que hoy, un día 9 de julio, aniversario, fiesta patria, como que les cuesta aflojar la botellita extra. Pero bueno, ya vamos a ver qué pasa. Sigamos comiendo. Estamos mejor de lo que yo pensaba, porque está por aquí. O sea que me parece que me va a alcanzar para el fin del almuerzo, ¿no es cierto, Audrey? Parecería que sí. Le puse un poquito de hielo, porque hace tanto calor que hace falta algo realmente fresco, ¿no? Esto está... Bueno, lo vamos a comer con un pancito. ¿Qué tiene este pan, Audrey? Este es artesanal. Artesanal lleno de semillas, ¿no?
Sí. Es saludable. No, es rico también. No solo saludable, es rico. Que sí es rico, saludable y es distinto porque está lleno de semillitas y cosas raras. Pero bueno, lo que hacemos es esto. Fíjense, miren, no se pierdan nada aquí porque esto es bien a lo salvaje. Aquí no hay etiqueta ni nada de la buena mesa. El orégano ese que saqué de ahí del jardín le ha dado un sabor, pero espectacular. Muy rico. ¿No? Yo no sé si es Ariel que está de acuerdo, wow. Che, Como dice Sam, jugoso, delicioso y muy rico. ¿vieron? No sé si es acto de togo, pero ese orégano realmente tiene un sabor espectacular. ¿Dónde está el togo? Está adentro. Le molestan las moscas. Ya, y está tirado en el piso de cerámica. Un perro alto mantenimiento. Ok, mi turno. Todavía Dale. no he probado. A ver cómo salió esto. ¡Ay, el chorizo! Me olvidé que le habíamos puesto chorizo también. Okay, you can Ahí try it. un pedazo, a ver. Ahí lo tienen. Wow. ¿A qué sabe? A todas las especies que le has puesto. Y está picantito, Claro, el pimiento, mío pimiento picante. ¿no? No. Yo lo siento. Pero pica rico. Sí. Aquí atrás, ¿no? Lo suficiente. Pica lo suficiente. La verdad que sí, ha salido muy buena esta salsa. Y creo que vamos a tener comida para los próximos, ¿qué? ¿3-4 días? Dos. Mira, Ariel dice 2. de la Para manera que mañana ya está todo. de la manera que comes vos, Audrey, no sé si 2 días. ¿Ah? ¿Qué pasó? Togi escuchó una ambulancia o un policía. No le gustó. Mi papá le está enseñando a Togo a comer con un tenedor. Este es el tenedor designado de Togo. A ver, Togo. What's your best? Set. A ver, con el tenedor como despacito, como un ser humano. Despacito. ¡Oh, wow! Oh, muy bien, Togo. Sos, pero tenés una etiqueta total y absoluta. Togo, con el tenedor. Sit, sit, despacito. Muy bien. Che, come mejor que nosotros, ¿no? Muy bien, Togo. Sos un campeón, pero te podemos poner una silla y te sentás ahí. ¿Te vas a sentar en la mesa, Togi? Con el tenedor nomás. Sí. ¿O no? Sí. Bueno, ¿te gusta que te rasquen así? A ver cómo sacas la lengua. Ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico. Bueno, ya sabemos que a Togo le gustó el pollo. A ver, todo. A Togo le gustó la pasta. El plato principal ya está. Ariel comió un platazo. ¿Cómo estuvo? Me llené. Estuvo bien. Audrey, ¿cuánto comiste un plato? Ya. Y Y estuvo muy rico. yo me comí 2. 2. Bueno, 1,5. Pero la verdad es que voy a entrar a cocinar con esa olla, pero a lo loco, porque el sabor de la comida es totalmente diferente, es otro. Uno vuelve a gustar esos sabores antiguos, cuando cocinaba la abuela, cuando cocinaba mamá, aquella época, 50 años atrás, cuando todo todavía no estaba perfeccionado como está el día de hoy, cuando la gente todavía iba a las tiendas y compraba todo para prepararlo, limpiarlo en la casa, no había nada preparado. Es ese tipo de sabor a la, ¿cómo se dice en español? A la ancián, a la antigua, ¿no? Que le da este tipo de cocción en este tipo de cacerolas, de ollas, de como lo quieran llamar en el país donde usted esté, ¿no es cierto? No sé, es difícil de explicar. Es como que todos los sabores explotaran, ¿no? E inclusive los sabores de las especies, una cosa concentrada de sabores, es una explosión de sabores y uno puede sentir hasta el orégano, la salchicha, el bacon, cada cosa individual en el paladar como que lo podés detectar, ¿no? Y ¿qué hace falta? Unos cuantos carbones y la voluntad nada más de hacerlo. Ensuciarse un poco las manos porque, bueno, cuando uno trabaja con carbón y con leña y ese tipo de elementos para cocinar, se va a ensuciar un poquito. Pero después la recompensa está cuando uno sirve un plato así en la mesa y era imposible. No sé cuántos panes me comí mojándolos en el jugo
en el plato, como hacíamos cuando éramos chicos, que agarraba un pedazo de pan y uno lo metía en el jugo cuando hacía mi mamá la ensalada de tomate, aquellos tomates que eran tomate con la semilla y ese sabor. Bueno, esto es lo mismo. Uno moja en el jugo y siente ese sabor, pero lo único que faltó aquí fue un pan casero, ¿no? Pero fue pan artesanal. Fue pan artesanal, pero comercial. Okay. La próxima vez me voy a hacer un pan al horno, así un pan casero, cuando hagamos un plato así que tiene salsa y juguito, para poder mojar con un pan casero esto, pero hubiese sido un gol de media cancha. Así que totalmente recomendable, ¿eh? ¿Verdad? Ya, no, la verdad que sí. Vamos a preparar más recetas en nuestro horno holandés. Sí. Y bueno, todavía nos queda el postre, pero creo que vamos a esperar un ratito. Flan con dulce de leche. Flan con dulce de leche, exactamente. Vamos a darle una horita y media, porque hemos quedado todos un poquito atragantados. O sea que vinito, andamos bien todavía. El nivel está aquí, casi un cuarto de botella. Parece que me voy a salvar. Ok. ¿Ah? No va a haber que ir a recurrir a la bodega, ¿no? Parece que no. Bueno, Ashley no pudo estar en el día de hoy porque, como ya saben, está esperando su bebé en cualquier momento, ¿no? Ya, cuando publiquemos este video ya va a haber bebé. Ya va a haber bebé. Ya. Sí o sí. Sí o sí, porque la fecha que le han dado para inducirla es el 8. Yo diría que espere hasta el 9. O sea, imagínense si nace un nieto el 9 de julio. ¡Pah! Eso sería, pero brutal. Así que le voy a decirle a los médicos que si te tienen que inducir, esperen hasta el 9. Así nace el 9 de julio, un patriota total. ¿No? ¿Qué tal? De esa fecha no me olvido más el cumpleaños. Así que bueno, sí, vamos a parar un ratito aquí y vamos a descansar. Y después venimos por el postre. Ok. Ok, entonces es el día siguiente. Ayer van a encontrar raro que estemos haciendo un video en 2 partes, pero ayer nos atragantamos tanto con esa comida deliciosa que hicimos en la olla del horno holandés, que no nos quedó lugar no podíamos comer el postre. Entonces decidimos, más vale mañana, que sería hoy, la agarramos con la fresca y ahí sí lo vamos a poder disfrutar, porque mi esposa se hizo un lindo flan, miren. Miren eso. El almíbar ese. O sea que era una picardía tratar de comerlo ayer sin tener ganas de hacerlo. Y además nos dimos cuenta de otra cosa, que este va a ser el último video que grabemos en los próximos días. Ya, esta semana. Porque como saben, mi hija está por dar a luz y vamos tal vez a estar un poco ocupados. Yeah. Y se nos viene encima el tema de los 200.000 suscriptores. O sea que entre pasado mañana y el día después ya se va a llegar a los 200.000. Entonces queremos aprovechar esta oportunidad para hablar del tema y agradecerles. Y gracias a todos por la cantidad de gente que parece ser que está interesada en ese canal, ¿no? Ya, gracias por todo el apoyo que nos dan, por todos los comentarios, los emails, los mensajes que nos envían. Sí. Es imposible responderles a todos porque a veces es miles de comentarios entrando, pero los leemos todos y les agradecemos mucho que se tomen el tiempo de comunicarse con nosotros, ¿no? Sí, les podemos asegurar que los leemos todos. Sí. Ustedes dense una idea si contestar un comentario lleva, qué sé yo, un par de minutos mientras se piensa la respuesta, etcétera, y son miles de comentarios en cada video, haría falta una persona full time solamente que respondiendo comentarios y no la tenemos. Y casi lo haces full time, una gran parte del día. Sí, sí. Yo me paso muchas horas leyendo y poniendo corazoncitos y contestando lo que más puedo, pero bueno, hacemos lo que podemos. Che, a esto le falta algo acá, ¿cómo es sacrilegio? A ver. Abrimos el frasco de dulce de leche ayer y solo queda la mitad. En esta casa no dura el dulce de leche. No dura. No hay nada que hacerle. Es una cosa que todo el mundo lo ataca al dulce de leche. Lo abren, lo ponen en la heladera y cada ratito hay uno con la cuchara que está sacando. ¿Sí?
Se ríen en la mamá. cocina porque es verdad. Vamos a probarlo. Está bien bueno. Wow. Había hecho individuales también, pero esos ya Desaparecieron. ya se fueron. Quedó el más grande nada más. Y sí, yo estoy un poco cansado hoy porque me tocó ir a ayudar a un amigo que estaba necesitando a alguien que le dé una mano. Así que estoy desde las 7 de la mañana hasta recién entré, me bañé y vamos a terminar el video, pero estuvimos al rayo del sol todo el día y está haciendo como 40 grados. Está inaguantable afuera. Sí, la verdad, y mañana me toca de nuevo. Ven, gente, así es como se forjan las grandes naciones. No hay forma de darle la vuelta y de buscarle la artimaña. No, los grandes países, las grandes naciones se han forjado a fuerza de sudor, sacrificio, trabajo, esfuerzo, empujar, y no solo una partecita de la sociedad, toda la sociedad. Si toda la sociedad no está involucrada y están produciendo y trabajando y empujando para que la economía se mueva, entonces las cosas no funcionan, ¿no? Así que bueno, 9 de julio, parece ayer que estábamos haciendo el asado del 9 de julio, ¿no? El año pasado, ¿no? Sí. Pasó volando este último año. No lo hemos visto. Ya. Y estas últimas semanas y meses, con el tema de la pandemia, que uno ha estado en cuarentena, es como que los días se suceden y hay veces yo me levanto y digo, ¿hoy qué es martes? No, es jueves o es viernes. ¿Cómo? ¿Dónde se fue la semana? Así que, sí, 9 de julio, yo me acuerdo, me estaba acordando cuando estaba en la Argentina, el 9 de julio, cuando éramos chicos, siempre nos hacían practicar para ir a desfilar con la escuela. Sí, vivíamos en Necochea y me acuerdo que estaba la avenida, creo que era la 59, pero en aquella época cuando yo era chico y vivíamos en Necochea, todavía estaban los famosos eucaliptus. Era una avenida arbolada de eucaliptus y el centro de la avenida era como una peatonal. Y por los costados estaban las dos calles donde iban los vehículos. Pero eran árboles centenarios, era una belleza. Y nos hacían practicar desfilar en esa peatonal, digamos, que era larguísima, ¿no? Y abajo de los eucaliptus. Y meta práctica, porque el 9 de julio se desfilaba todas las escuelas. No solo desfilaban los desfiles militares, pero en todas las ciudades había desfiles cívicos, ¿no? Y no se podía faltar porque tenías que ir sí o sí porque creo que te ponían 2 faltas si no ibas al desfile. Así que nos hacían practicar horas y horas, todos marchando y marcando el paso al mismo tiempo, abajo de esos eucaliptus hermosos, que después no sé a quién se le habrá ocurrido cortarlos y lo sacaron todo, ¿no? No quedó nada, hicieron estacionamiento. Y sí, esa era la época, como eran las cosas, porque bueno, no nos olvidemos que había dictadura militar, estaba Onganía, gobernaba en esa época la dictadura. Y la escuela, bueno, eran estrictos en aquella época. Te tenían, pero me acuerdo que nosotros recién empezaba la época de los hippies, los Beatles y los Rolling Stones. Estamos hablando del año 66, más o menos. Y queríamos dejarnos el pelo largo. Y en la escuela no te permitían llevar el cabello largo. Me acuerdo que todos los lunes a la mañana se ponía en la puerta de la escuela la jefa de los monitores, ¿cómo se llama en español? Monitores también, celadores creo que le decían. Y la jefa se ponía y a los varones uno por uno nos agarraba aquí del pelo de acá. ¿Te lo medían? No, ella con el dedo, si le podía hacer un rulito con su dedo, te anotaba y te decía, mañana no entra a la clase si no se cortó el pelo. Y como era el lunes, nosotros le decíamos, pero las peluquerías en aquella época, los lunes no trabajaban, no sé si todavía es igual, el lunes la peluquería estaba cerrada. Y ella nos decía, vayan a la playa, que está la peluquería me acuerdo todavía, se llamaba Fantasía. Vayan a lo de Fantasía, que está abierto el lunes especialmente. Yo pienso si tendrían algún curro.
vayan a Fantasía que él está abierto y se cortan el pelo y si no mañana no entran a la clase. Y anotaba. Y al otro día, el martes, se ponía de nuevo en la puerta y todos los que había anotado los llamaba de costado y miraba a ver si se habían cortado el pelo. Era bravo esa época. Los profesores también eran bien difíciles. Yo me acuerdo la secundaria, el profesor era un enemigo. Te parece como que te quería, viste, no es como ahora los chicos que los profesores y los alumnos tienen una relación más calurosa, si se quiere. Aquella época, ¿no? Aquella época le teníamos miedo, terror. La de geografía. Qué mujer con un carácter podrido realmente. Bajita era, solterona, pero mala. Y cada vez que entraba a la clase, yo me acuerdo que nos escondíamos así, chiquitito, nos hacíamos atrás del que estaba delante tuyo. Eran esos pupitres de madera que estaban todos unidos. El respaldar de uno era tu tapa de eso. Y se sentaba en el escritorio al frente de la clase con una libreta con los nombres. Y la tipa llamaba por nombre, por apellido. Y vos decías que no me llame. Te hacía pasar al frente. Y hable. ¿A recitar? Hablar la lección. Y había muchos chicos que eran buenos estudiantes, pero eran muy tímidos. Entonces tenían esa timidez de pasar al frente de la clase y te decía, bueno, quiero que me hable el río, qué sé yo, el Yangtze en China, donde nace. Y los chicos que eran tímidos preferían que le pongan nota mala, como que no sabían, antes de quedarse delante de la clase a exponer la lección. Sí. Y después cuando te mandaban a tu casa y para la tarea te decía, bueno, quiero un mapa de Eurasia en papel de plano, con tinta china y con plumín lo tenías que hacer. Un plumín es como una pluma, pero en miniatura. De esas que se mojan, como escribían en el año 1600 con una pluma, ¿no? Pero bueno, y tenías que calcarle el mapa de Eurasia y te decía, quiero los ríos, la montaña, te pedían, ¿viste? Para qué lado iban los cordones montañosos, para dónde nacían y desembocaban los ríos. Era una cosa increíble. Y después lo tenías que colorear adentro. Pero plumín y tinta china. Creo que se llamaba la tinta china Eureka. Un frasquito chiquitito con un taponcito de corcho. Lo que habremos padecido con esos profesores en las escuelas, ¿no? Así era, ¿no? Me estaba acordando hoy, como el 9 de julio, los desfiles, la escuela, todo eso. Así que, bueno, también este mensaje del 9 de julio es una fecha para recapacitar un poco todos. Cuando estaba el otro día mirando el video de la Casa Histórica de Tucumán, y me acordaba ahí cuando estuvimos en la parte de las galerías de las placas, ¿no? ¿Te acordás? Las placas recordatorias y placas de honra. Y yo las leía. Ese es un paseo que tendría que ser obligado a todos los argentinos antes de ir a votar. Y leía las placas y muchísimas placas del centenario, o sea que del año 1916. Y uno lee de todos los países del mundo y uno lee lo que está escrito, ¿no es cierto? Que es como que la época que la Argentina era una nación realmente importante, económicamente estaba fuerte, y el asombro de los países, de los comentarios que decían ahí, ¿no es cierto? Como realmente se la veía como una nación grande, orgullosa, que podía, ¿no? Y sí, y digo, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Para estar en el estado que hemos llegado a estar en este momento. En aquella época, 1916, a los 100 años de la independencia, y me acordaba y decía, ajá, ahí tenía razón la estrofa del himno nacional que dice, y hay muchos que no lo saben, se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Eso es la parte del himno que no se canta. Ustedes saben que el himno nacional se cantan
unas estrofas nada más porque es larguísimo. Los que no sepan y nunca lo hayan escuchado o no hayan leído la letra, entren a Google y busquen Himno Nacional Argentino completo y ahí les va a salir y sale la estrofa que yo les digo. Así que sí, en esa época realmente hacía sentido una nueva y gloriosa nación, pero bueno, va a haber que ponerse las pilas y ponerse a empujar y ponerse a realmente a buscarle la vuelta, porque esto no es bueno continuar así, ¿no? La Argentina tiene con qué. Las riquezas son, la llaman el gigante dormido, porque todo el mundo sabe de lo que puede ser capaz ese país bien administrado, con seriedad, con honestidad, y lo que puede llegar a dar y hacer. Por eso le dicen el gigante dormido. Y sin embargo es pelea, grieta, se ha perdido la cultura del trabajo en una gran parte de la sociedad. Así que nada, ese es el mensaje, que realmente las cosas tienen que cambiar y no se puede pensar de que si esto continúa así, a dónde vamos a terminar. Así que sí, el esfuerzo de todos los ciudadanos es requerido. No importa lo que piense cada uno en cuestión política, el color político que tenga cada uno, eso queda de lado, pero cuando todo el mundo tira para el mismo lugar y trata de hacer las cosas para el bien de la República, entonces las cosas se hacen, salen. Nosotros lo vivimos todos los días aquí. Es posible, hay formas de hacerlo. Les deseamos a todos que pasen un lindo 9 de julio y que, como ya les digo, a recapacitar y a cuidar la República. Ojo, a cuidar la República. Mucho cuidado con eso. Entonces los dejamos con esto y ya estaremos haciendo nuevos videos en los próximos días. Y sí, también seguirán saliendo los de Argentina, ¿no? Sí, voy a seguir editando. Le falta todavía la mitad del viaje de Tucumán. Y luego Salta. Salta, Jujuy, Uruguay, y después regreso a Buenos Aires. Yo me volví a Canadá y ellos siguieron y se fueron por la Patagonia hasta Ushuaia. O sea que imagínense si hay videos pendientes para ser publicados. Lo que les digo, con toda la mejor onda, sin querer ofender a nadie, con el mejor de los deseos, para que nadie se sienta ofendido, pero realmente qué lindo sería poder ver nuevamente a la Argentina allá arriba, ¿no? ¿Ah? Así que bueno, nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.